hace un par de meses se nos acercaban muchos asociados diciéndonos, oye, ¿cuándo van a tener algo de inversión? Queremos capacitarnos, y enhorabuena, finalmente ya se convirtió en una realidad, ¿no? Entonces, Professional Trust, subsidiaria de cooperativas profesionales, siempre me gusta aclarar que ustedes asociados son dueños de Professional Trust, y con orgullo lo decimos porque somos la única fiduciaria que sale de una cooperativa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir repasando lo que es, primero, en cortas líneas, qué es un fideicomiso, para aclarar conceptos. Luego vamos a ver qué son los fideicomisos de inversión, cuáles son sus ventajas, cómo es la estructura de un fideicomiso de inversión, y finalmente esos agregados, ¿sabes? ¿Qué le brinda fideicomiso de inversión a un asociado en este caso, ¿no? Entonces, comenzamos. Primero, ¿qué es un fideicomiso? Y esto es básicamente lo que dice la literatura. La literatura dice que el fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere. Y aquí, si se pueden ver, la palabra transfiere está en verde. ¿Por qué? Porque es una de las dos condiciones principales para que se constituya un fideicomiso. Tiene que haber una transferencia. Eso es sumamente importante, una transferencia de bienes, puede ser bienes muebles, puede ser bienes inmuebles, pero tiene que haber una transferencia. ¿A quién va a transferir? A una persona llamada fiduciaria. En este caso es Professional Trust. ¿Para qué? Para que los administre o disponga de ellos en favor de un fideicomisario o beneficiario que puede ser el propio fideicomitente, ¿sí? Y aquí hago un alto solamente para mencionar que ese acto jurídico, ¿por qué le llamamos así? Porque se constituye a través de un contrato. Y aquí hago un punto de inflexión, porque muchas veces nos preguntan, pero es que el fideicomiso es el que otorga los rendimientos, o el fideicomiso paga algún tipo de tasas, y la respuesta a nuestros asociados siempre es aclarar de que el fideicomiso es el vehículo. Ese vehículo que vamos a ver más adelante tiene un fin, tiene uno entre varios fines. Hablando específicamente de los fideicomisos de inversión, se busca un objetivo, ¿no? Entonces, ¿dónde se formaliza? A través de un contrato, como lo establece la ley, donde las dos partes, tanto el fideicomitente como el fiduciario, ponen su firmita ahí, estableciendo que los dos están anuentes y aceptan, uno de transferir esa propiedad y el otro de recibir esa propiedad, ¿sí? Ahora, ¿qué es un fideicomiso de inversión? Un fideicomiso de inversión es un mecanismo jurídico. Fíjense que aquí también tenemos ya incluido el tema de un contrato, o sea, ya tenemos un mecanismo jurídico mediante el cual se crea un instrumento financiero. Aquí es donde ya el fideicomiso de inversión se separa un poquito de los otros tipos de fideicomisos. Nosotros tenemos fideicomisos de garantía, de administración, testamentarios, pero en el caso de los fideicomisos de inversión ya se crea lo que es un instrumento financiero, ¿sí? ¿Qué va a permitir? Recibir aportes o recursos al fideicomiso para que sean invertidos de acuerdo al objetivo. Y aquí, si se fijan, tenemos esa segunda palabra que es el objetivo, que es la segunda condición importante para que se constituya un fideicomiso. Primero se hace esa transferencia de ese bien, y luego entonces, mediante el contrato, vamos a poder definir un objetivo, ¿no? En este caso, un objetivo de acuerdo al apetito de riesgo que fue pactado inicialmente por las partes, ¿no? Entonces aquí gráficamente muy sencillo. Acá yo tengo una señora y a mano derecha tengo un señor. Ambos tienen cierto capital que quieren invertir, uno más que el otro, y probablemente uno tenga un apetito de riesgo más elevado que el otro. Entonces, eso al final se define previamente en lo que es el contrato de fideicomiso. Luego, ¿cuáles son las ventajas? Los fideicomisos de inversión tienen, si nos metemos, podemos encontrar muchas ventajas, pero ¿cuáles son las tres principales ventajas de un fideicomiso de inversión? Primero, ese patrimonio administrado está protegido, que es lo que siempre nos preguntan también. Oye, ¿qué pasa con ese patrimonio? Ese patrimonio no es embargable ni objeto de secuestro por terceros. Esto es importante porque
ya vemos la importancia y la magia de crearlo bajo una estructura de fideicomiso. Cuando está bajo la estructura de fideicomiso, inmediatamente no es susceptible de un secuestro, demanda o embargo, ¿sí? Segundo, el administrador, que ya tenemos en ese fideicomiso, tiene experiencia en el manejo tanto de fideicomisos como de portafolios de inversión. En el caso de los fideicomisos, pues está Professional Trust y pues la experiencia nuestra data desde, nosotros obtuvimos la primera licencia que estaba en cooperativa desde el año 98, 1998 fue que se crea esa primera licencia fiduciaria. Luego, por temas regulatorios, nos vemos forzados a crear lo que conocemos hoy día como Professional Trust, pero que al final reporta directamente a cooperativa. Entonces, ya Professional Trust previamente tiene más de 20 años de estar generando un negocio fiduciario. Ahora lo que estamos haciendo es ampliando un poquito la base de los productos y los servicios bajo estas estructuras para nuestros asociados. Y luego, pues, el administrador del portafolio de inversión es experto, o sea, tiene un nivel de experticia importante para lo que es el manejo de los fondos, ¿sí? Y tercero, la exención tributaria. Los fideicomisos de inversión, por regulación, no tienen que pagar impuestos. O sea, y acá luego los amigos de Prival, me adelanto un poquito, nos ayudarán con ese tema, pero cuando se establece un rendimiento para un fondo, ya sea de 5, 10, 7%, ese rendimiento ya viene libre de impuestos, o sea, no se tienen que pagar impuestos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la estructura fiduciaria, una estructura muy simple de cómo funciona, quiénes son esas partes, cómo intervienen, cuándo intervienen, de cuando se crea ese contrato de fideicomiso, ¿sí? Primero tengo el fideicomitente. Este es esa persona que veníamos hablando en la diapositiva anterior, de que quiere crear un fondo, quiere establecer con algunos capitales que tenga, quiere de alguna manera invertir. O sea, en este caso obviamente estamos hablando de fideicomisos de inversión, pero él quiere crear un patrimonio fideicomitivo, un patrimonio que está protegido, ¿sí? Entonces, él con esos aportes que tiene, ok, ya sabemos que tenemos el vehículo, yo hago énfasis en el tema de que esto es un vehículo del fideicomiso, ya sabemos que ese fideicomitente puede acercarse al fiduciario y decir, ok, tengo estos capitales y quiero de alguna manera invertir. Entonces, se crea lo que veníamos hablando anteriormente, que es el patrimonio autónomo. O sea, ese es el patrimonio, y esta línea punteada que ven aquí, esto básicamente significa que este patrimonio está protegido. Entonces, Professional Trust se va a encargar, de acuerdo a los aportes, de acuerdo a las necesidades de ese fideicomitente, crear ese patrimonio fideicomitivo para que sea protegido. Primero, para que sea protegido, y el cual va a tener un mandato al final circunscrito en lo que es el fondo de inversión. Entonces, ya creamos el contrato, ya se está creando el contrato de fideicomiso, ya tenemos objetivos. O sea, el primer paso fue precisamente hacer esa transferencia. Cuando levantamos ese contrato, ya tenemos el objetivo, ya tenemos los dos principios básicos. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Ese fondo va a tener rendimientos importantes. O sea, el dinero se va a mover en el tiempo y al final eso va a generar un rendimiento. ¿Para quién? Pues para el beneficiario. Y como mencionamos anteriormente, el beneficiario puede ser el beneficiario o los beneficiarios. Y ese beneficiario puede ser también el propio fideicomitente, quien fue que inicialmente puso esos aportes en la estructura del fideicomiso. Entonces, aquí de una manera muy sencilla es cómo funciona el contrato de fideicomiso. Primero con la transferencia, hacemos esa transferencia y tenemos el objetivo. Una vez que se logra el objetivo, bueno, ya entonces el fideicomiso se extingue. Claro. Y finalmente, aquí para enunciarles un poquito lo que son los agregados. ¿Cuáles son los agregados? Como mencionaba anteriormente, hay tres beneficios muy claros, que fue lo que mencionamos anteriormente, pero hay muchos temas más asociados en el tema de la creación de un fideicomiso bajo un fondo de inversión. Primero, el manejo contable. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el fondo
lleva sus propios libros contables para efectos de auditoría. Los fondos tienen que tener un auditor externo que se encarga de velar de que todo en el fondo esté en orden, ¿sí? Y eso es importantísimo, y eso me lleva de una vez al siguiente punto, el cual es la transparencia. Estas estructuras son estructuras reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya como fiduciarios somos regulados por la Superintendencia de Bancos, y además las estructuras creadas también son reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. ¿Qué quiere decir esto en palabras cortas? Que hay un supervisor, hay una persona desde afuera que está asegurándose de que el fiduciario está llevando el encargo de la manera correcta y que las estructuras que se están creando están funcionando de acuerdo a ese mandato que se creó cuando se firmó ese contrato de fideicomiso. Luego tenemos la reportería, y esto es importante. O sea, en el mundo que vivimos, nosotros queremos siempre conocer, entender cómo está esa generación, o sea, cómo se están moviendo los fondos. Entonces, esa reportería se da de manera mensual e individual para cada una de las personas que forman parte del fondo. Entonces, esta reportería se genera mensualmente. Luego tenemos lo que es la consulta de saldos. Y esto un poquito ligado al punto anterior, le da acceso a la información y el desempeño del fondo a ese fideicomitente. Esa persona que creó ese fondo va a tener acceso 100% para saber cuál es el desempeño del fondo. Va a tener acceso ya sea por una plataforma web, para poder ver cómo se va moviendo ese fondo en el tiempo, ¿sí? Luego, el manejo operativo integral. Y esto a algunas personas nos dicen, oye, pero ¿qué documentación tengo que llenar? ¿Qué tengo que hacer yo de mi parte? ¿Qué es lo que pasa después de la creación del fondo? Bueno, entonces el equipo del administrador del fondo se encarga de manejar todo lo que es la operación. O sea, lo que es el fideicomitente cuando se creó el fondo, se despreocupa totalmente desde el inicio de toda la documentación que tiene que crear y cómo se va operando en el fondo. Esto se dedica al administrador del fondo. Y finalmente, lo que para mí es lo más importante aquí, o sea, toda esta conversación de un fideicomiso de inversión, al final nos lleva en lo que es la planeación patrimonial. Y esa planeación patrimonial tiene un objetivo financiero 100%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros el día de hoy queremos crear patrimonio fideikomitido, ya sea 1 año, 2 años, 10 años. Ya nos estamos preocupando por planificar, o sea, por asegurarnos de que yo tengo un control absoluto de lo que son mis inversiones, cuánto voy a tener en inversiones, cuánto voy a tener en ahorros. Entonces, la planeación patrimonial es precisamente un balance de mis ingresos, mis ahorros e inversión. Entonces, aquí se cumple al final lo más importante en toda esta conversación, que es darle un objetivo financiero a la creación de un fideicomiso bajo una estructura de inversión. Muchísimas gracias, licenciado Marcos Puñón. ¿Nos quiere comentar algo al final o con esta terminaría? No, bueno, acá yo creo que lo más importante es que cooperativas profesionales, ya escucharán un poquito de Perival, ya tiene y está viendo con luces largas lo que es una fiduciaria como parte cooperativa, ¿no? Con estas estructuras. Nosotros hoy día manejamos más de 220 contratos de fideicomiso, tenemos administrado un patrimonio de casi 60 millones, patrimonio fideicomitido, y lo que pretendemos es precisamente atender lo que dicta el sexto principio cooperativo, que es básicamente dar servicios, ayudarnos primero nosotros entre cooperativas y luego dar esos servicios agregados que sirvan y que suplan una necesidad de nuestra base asociativa. Entonces, lo importante con esto es que en esa planeación que tenemos a 5 años, Professional Trust no solamente está viendo este tipo de fideicomisos, luego vendrá una capacitación para fideicomisos de garantía, pero esta
me siento muy conforme porque era una de esas que nos decía, oye, ¿y esto para cuándo? ¿No? Entonces, finalmente llegó el momento y esto es para usted, ¿no? Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, tanto de la fiduciaria como lo que pueda responder el equipo de Prival que nos acompaña por acá. Excelente, licenciado. Muchas gracias por su primera introducción al tema de fideicomiso. Para continuar, estaremos dando entonces una breve reseña de nuestros amigos de la empresa Prival Bank, que nos acompañan ahorita mismo, nuestros dos facilitadores de esta parte de la sesión, es el licenciado Rafael Fernández y el licenciado Alex Caballero. Lo mismo que van a estar compartiendo con ustedes información de los fondos mutuos de inversión. También les recordamos que es importante que toda pregunta que ustedes tengan la puedan hacer por el chat de aquí mismo de la plataforma Zoom. Si gusta pueden empezar a compartir mientras yo los estaré presentando. Tal como le indiqué, el licenciado Alex Caballero, licenciado en Comunicación y Estudios Medios con una especialización en Gestión Financiera, cuenta con una licencia de Corredor de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de finanzas, banca e inversiones, ha trabajado en empresas bancarias como Multibank, Global Bank, BBVA, Casa de Valores, SFC Investment. Actualmente vicepresidente asistente de banca privada en Prival Bank. También nos acompaña el licenciado Rafael Fernández, licenciado en Administración y Dirección de Empresas con una maestría en Administración de Negocios, con más de 10 años de experiencia en las áreas de finanzas, banca, inversiones y análisis financieros. Actualmente vicepresidente asistente de inversiones del Prival Bank. Sin más con ustedes, los mismos. Ajá. Sí. Ok. Buenas tardes, ahora sí me escuchan. Perfecto, claro. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan esta tarde de poder estar con ustedes y compartir un poco de la experiencia que nosotros a lo largo de estos años tenemos principalmente en la administración de patrimonio de clientes como ustedes, de también instituciones financieras. Gracias a Marcos por invitarnos a este proyecto. Cuando nos comentó, pues obviamente nos interesamos bastante. Conozco muy de cerca la cooperativa, he trabajado desde hace ya casi 10 años atendiendo las cuentas de inversión que manejan para todo lo que es la liquidez de la misma. Les voy a hablar un poco de Prival antes de darle la palabra a Rafael, que nos va a acompañar con una presentación un poco resumida de lo que es un fondo de inversión internacional principalmente y productos estructurados o alternativas de inversión. Prival es un grupo que nace en el 2009, tenemos ya casi 12 años de estar en el mercado. Tal vez muchos se preguntan quiénes somos nosotros. Nosotros no somos un banco universal como un Global Bank, como un Multibank, un banco general, pues específicamente ellos. Su negocio también, aparte de la banca privada, está enfocado también en el producto de consumo, el producto de la hipoteca, el préstamo personal, la tarjeta de crédito. El negocio de nosotros está básicamente enfocado a la banca privada, a la banca corporativa y a la banca de inversión. Nosotros tenemos una operación, si bien es cierto, tenemos una licencia general de banco que nos permite tener la capacidad similar al resto de los demás bancos. Tenemos una operación basada en Panamá, pero con una presencia importante en Costa Rica, donde entre ambos países administramos alrededor de $3 billones entre más de 3.000 clientes. Tenemos una mesa de trading bastante activa, una de las más activas de Panamá, por así decirlo. De hecho, al día de hoy somos parte del programa de creadores de mercado del Ministerio de Economía y Finanzas, y tenemos para buena suerte tenemos el puesto número 1 de creadores de mercados, pues obviamente porque manejamos uno de los inventarios más altos de emisiones del Estado.
Actualmente nosotros nuestra mesa de trading atiende también a clientes institucionales, así como la cooperativa, a la que le damos el servicio pues, la venta y compra de valores a través del mercado local o internacional, dependiendo de la necesidad que tenga cada cliente. Nosotros tenemos calificación local por Moody's, www.más.pa, y la calificación de PCR, pues una calificación estable PA, A- Panamá. Actualmente nos encontramos en la fase de pues, vincular a nuestra base de clientes el sector cooperativo, y creo que esto es una muy buena oportunidad de poder darle un pantallazo de lo que hacemos ustedes para junto con Marcos poder hacer algo a futuro con la cooperativa y la fiduciaria. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Rafa para que nos hable un poco de los productos de fondos de inversión que nosotros tenemos. Si bien es cierto, nosotros, aparte de los fondos de los que Rafa le va a hablar, a través de nuestra casa de valores, pues hacer cualquier tipo de operación, ya sea de compra de bonos, compra de acciones, compra de fondos locales, y todo va a depender de precisamente lo que mencionaba Marcos hace un momento, de esa planificación financiera que tiene cada cliente con respecto a su patrimonio. Y básicamente nuestra tarea es poder acompañarles en esa planificación y en esa distribución de patrimonio a sus generaciones, porque algunos pues obviamente hacen inversiones con el fin de poder hacer un traspaso a futuro de todo lo que ha trabajado durante su vida operativa y poder transferirlo a las siguientes generaciones, y eso es algo en lo que nosotros podemos acompañarles perfectamente. Le voy a ceder la palabra a Rafa para que nos hable un poco más sobre los fondos de inversión y algún producto específico que nosotros tenemos que podríamos mostrarle dentro del paraguas de productos que Prival les puede ofrecer, y que con gusto más adelante podemos reunirnos en otra reunión más pequeña o hacer otra sesión con más productos de los que nosotros tenemos, y poder seguir dando la docencia de todo lo que pueden hacer y conseguir a través del mercado de valores, y aprovechando las oportunidades que este da con respecto a tasas y oportunidades. Así que Rafa, te cedo la palabra para que... Listo, Alex, gracias por la introducción. Yo les voy a hablar a ustedes de un fondo en particular esta noche que se llama el Private Credit Fund. Así que denme un segundo y comparto mi pantalla con todos ustedes. Listo. Un segundito. Ok, listo. Alex ya hizo gran parte de este trabajo y hizo la introducción del banco. Pero yo les voy a dar algunos datos que a mí me parece que son importantes, que puedan ver un poco más en detalle quién somos y el tamaño que nosotros tenemos. Como ya mencionaba Alex, Prival es un banco con licencia general en Panamá, y tenemos exposición aquí en Panamá y en Costa Rica. Nuestro negocio básicamente está dividido en 4 ramas. Banca corporativa, que tenemos más de 200 millones de préstamos que hemos estructurado. Banca de inversión, que ha hecho más de 4.000 millones de emisiones de bonos estructurados para nuestros clientes corporativos. Algunos de esos que podrán reconocer sería el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el primer bono que ellos sacaron, que lanzaron internacionalmente. Nosotros lo estructuramos y fue por más de 600 millones de dólares. El segundo, uno local, nosotros en el 2011 comenzamos a financiarle la construcción a Ocean Leaf Islands, que son las 2 islas artificiales que se hicieron en Punta Pacífica. Nosotros le hemos estado financiando a ellos todas las diferentes etapas, y hasta el sol de hoy todavía le estamos financiando, ya culminando la segunda isla. Tercero, nuestro departamento de trading,
Ellos han negociado más de 8.000 millones de dólares en activos a través de nuestra mesa de trading. Y cuarto es banca privada, que es donde trabajo yo y donde trabaja Alex también. Tenemos más de 3.700 clientes y en activos bajo administración nuestros clientes han depositado su confianza y su dinero con nosotros y suma más de 4.000 millones de dólares que han depositado con nosotros. Entonces, ya entrando en materia del Private Private Credit Fund y qué es lo que hace el fondo, el Private Private Credit Fund es un fondo que se enfoca en inversiones privadas que generan un flujo atractivo que no está correlacionado al mercado. Esas dos cosas son sumamente importantes. Uno, que son privadas, y dos, que no están correlacionados al ciclo económico. Si el ciclo económico está bueno, perfecto, o si el ciclo económico está bajo, también estas inversiones son totalmente agnósticas en el ciclo económico. Y estos van a ser temas que vamos a estar viendo en varias diferentes ocasiones durante esta presentación. Ahora, para que conozcan un poquito de quién es nuestra junta directiva, nuestra junta directiva está compuesta del señor Juan Carlos Fábrega, el señor David Muñoz y el señor Ricardo Sarac. El señor Juan Carlos Fábrega es el presidente de nuestra junta directiva y él fue el gerente general de Banismo cuando se vendió originalmente a HSBC y él es el presidente de la junta directiva de Privalbank igualmente. El señor David Muñoz es el Senior VP de riesgo en Privalbank y es un miembro de la junta directiva, y mi jefe, Ricardo Sarac, que también es un miembro de la junta directiva del Private Private Credit Fund, es el Senior VP de banca privada. Y cuarto, que no sale en esta filmina porque lo agregamos la semana pasada, es el señor Raúl Pascual, que va a ser un director independiente. Así que esta filmina ya la tengo que actualizar. Ahora, entrando un poquito en la oportunidad del Private Credit Fund, y lo que quiero hacer es, como le habías mencionado a todos ustedes, era que iba a enfocarme en dos cosas. Uno era explicándole a ustedes qué son inversiones privadas, que es el enfoque de este fondo, y dos, el tema de la correlación. Entonces, primero vamos a comenzar con la diferencia y las características de qué son inversiones tradicionales y qué son inversiones privadas. Inversiones tradicionales usualmente son altamente líquidas, altamente reguladas, están correlacionadas con el ciclo económico del mercado, tienen bajos mínimos de inversión inicial y usualmente tiene acceso a todo el público. En la próxima filmina voy a tener los ejemplos de qué son inversiones tradicionales, pero yo creo que ya se pueden imaginar qué son inversiones tradicionales. Bonos, acciones también son considerados inversiones tradicionales. Del otro lado de la moneda están los activos privados. Los activos privados usualmente son altamente líquidos, mucho menos regulados, tienen baja correlación con los mercados, y la cuarta y quinta características, uno, que son altos mínimos de inversión inicial, y por tener altos mínimos de inversión inicial, el acceso es casi exclusivamente para inversionistas institucionales, bancos, cooperativas, aseguradoras, entre unos ejemplos de qué son considerados inversionistas institucionales. Ahora, nada más para entrar en los ejemplos de qué son inversiones tradicionales y qué son inversiones privadas. Efectivo y depósito a plazo fijos son inversiones muy tradicionales. Bonos por un plazo fijo con una tasa la cual también es fija. Acciones, localmente la acción de Melo, internacionalmente Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Apple, son acciones que transan públicamente. Los montos mínimos para entrada son pocos, son industrias y compañías que son reguladas y auditadas. Fondos mutuos, que son vehículos de inversión donde un inversionista con un capital menor puede invertir en portafolios diversificados. Y por último, quinto, recursos naturales, que pueden ser oro, plata, metales, petróleo también es un recurso tradicional, un recurso natural muy tradicional. Viendo la otra cara de la moneda, ¿qué son activos privados?
Un inmueble es el activo privado más común. Uno compra un local, percibe un alquiler mensual, después de unos años vende el local, lo vende a una ganancia, genera una plusvalía. Inversiones en compañías privadas, eso puede ser de un pequeño emprendimiento personal o familiar hasta ya compañías privadas muchísimo más grandes, deuda privada, fondos de cobertura, infraestructura. Infraestructura puede ser inversiones en concesiones, muelles, almacenamiento y bodegas. Usualmente son consideradas inversiones privadas. Pero ahí pueden ver un poco de las características de inversiones privadas. Son ilíquidas, no son reguladas o bajamente reguladas, y los montos de inversiones son muchísimo más altos a lo que normalmente vemos en inversiones públicas, y no están tan correlacionadas con lo que pasa en los ciclos económicos. Y ese tema correlación, que era el segundo tema que le había mencionado a todos ustedes, es algo que vamos a estar viendo más en la presentación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de invertir en activos privados? Yo creo que ya les he mencionado algunos de estos beneficios, pero uno es la diversificación. La mayoría de los inversionistas invierten en su mercado y en inversiones públicas, bonos públicos, acciones públicas. Invirtiendo en inversiones privadas le da a los inversionistas la habilidad de percibir ganancias que no están atadas a los mercados públicos. Y ahí es donde entramos en la correlación y el manejo de riesgo. Si uno invierte como inversionista en inversiones que no están correlacionadas al mercado, uno puede mitigar el riesgo de su portafolio. Les voy a dar un ejemplo. En el 2020, en el primer trimestre, obviamente entramos en la crisis sanitaria. Los mercados accionarios y los mercados de renta fija, ambos se corrigieron. Todo bajó porque todo el mundo básicamente estuvo encerrado por la crisis del COVID. Sin embargo, los activos privados siguieron generando ganancias, siguieron generando flujo, y realmente pudieron, para un inversionista que tiene un portafolio que está diversificado entre activos tradicionales por su público y activos privados, pudo mitigar muchísimo de la volatilidad que vimos en el comienzo del 2020, porque tuvo un portafolio diversificado invirtiendo con activos privados. Cuarto, los retornos. Los retornos para inversiones privadas históricamente han sido mayores a lo que se percibe en los mercados públicos, por las características que hemos hablado, la liquidez, menos regulado y los montos siendo muchísimo más altos. Lo que el inversionista requiere para invertir en ese activo son retornos más altos a lo que vemos en los mercados públicos. Y último es el acceso. Como se invierte en inversiones privadas que requieren un mínimo muchísimo más alto, eso limita el tipo de inversionista que puede acceder a este tipo de inversión. Por eso fue que mencioné que casi exclusivamente esto es para inversionistas institucionales como cooperativas, bancos, compañías de seguros, o si invierten a través del Private Credit Fund, un fondo que invierte exclusivamente en este tipo de inversión. Ahora, ¿cuál es el perfil del inversionista que está buscando esto? Y yo pienso que aquí es donde realmente el punto de la razón por la cual invertir en el fondo, y a mí me parece que hace mucho sentido para nuestros inversionistas. Usualmente nuestros clientes en Prival, y yo me atrevería a decir en la región, y me atrevería a decir que muchos de ustedes, casi todo su patrimonio está invertido en Panamá. Su negocio está en Panamá, su casa está en Panamá, tienen una casa en el interior que también está en Panamá, pero todos sus activos y sus ahorros están en Panamá. Hemos visto en los últimos años que el movimiento en la volatilidad del crecimiento económico en Panamá puede subir y bajar como cualquier otro país.
Sí, básicamente desde los cambios de la dictadura, Panamá ha crecido exponencialmente, pero en los últimos años hemos visto cómo eso ha comenzado a cambiar y cómo Panamá crece y a veces el crecimiento baja y a veces el crecimiento sube, pero todos los activos que están invertidos en Panamá están afectados por lo que pasa en Panamá. Entonces es importante diversificar, fuera del país y fuera de la región, y nosotros en el Private Credit Fund invertimos exclusivamente fuera de Panamá y casi 100% del portafolio está invertido en los Estados Unidos. Entonces le da a nuestros clientes y a nuestros inversionistas diversificación del mercado local, le da un flujo que está también fuera de lo que está pasando en el mercado local y en el mercado regional. Y los rendimientos son muchísimo más altos a lo que se ven normalmente. Y en unas filminas vamos a poder ver cuál es el rendimiento que nosotros le hemos podido dar a nuestros inversionistas invirtiendo con nuestro fondo. Ahora vamos a entrar un poquito en los detalles del portafolio, el proceso y los términos del fondo. Ahorita mismo el Private Credit Fund tiene $23.1 millones en activos bajo administración. Hemos hecho 7 diferentes inversiones hasta la fecha. La mayoría de esas inversiones han estado invertidas en el segmento de deuda privada. Tenemos una inversión inmobiliaria y hemos hecho una pequeña inversión en factoring. Desde el 2019, cuando fue el inicio del fondo, hemos podido consistentemente pagar rendimientos por encima del 8%, lo cual obviamente en comparación a lo que vemos en los mercados públicos de renta fija es considerablemente mayor a lo que se está viendo en esos mercados como retornos. Ahora viendo un poquito el proceso de inversión que nosotros tenemos, durante el año nosotros vemos alrededor de 25 a 30 diferentes oportunidades. De esas 25 a 30, eliminamos la mitad y formalmente revisamos alrededor de 15. De esas 15 se presentan ante la Junta Directiva de 7 a 5 y normalmente se aprueban entre 3 y 4 de esas oportunidades que se presentan ante nuestra Junta Directiva. En los últimos meses les puedo decir que hemos visto más oportunidades. Se han presentado diferentes oportunidades e inversiones muy atractivas que estamos considerando para inversión del fondo y hemos podido crecer. En los últimos meses el fondo ha crecido bastante. Ahora, cuando estamos viendo cada una de estas inversiones, hay ciertas cosas que nosotros vemos y estamos buscando cuando hacemos una debida diligencia de cada una de estas oportunidades. Las características claves que nosotros estamos viendo es la creación de valor. La tesis de inversión tiene que ser sólida, tiene que ser algo que hace sentido, que los retornos pueden ser consistentes en cada etapa del ciclo económico. Si las cosas están bien, que el retorno sean consistentes, que si el ciclo económico también está bajo, que también durante esos periodos el fondo y las inversiones también estén muy estables. Y lo van a poder ver, ahora regresando un poquito a lo que nosotros hicimos en el 2020, estos fueron los retornos que nosotros vimos en el primer trimestre y el segundo trimestre del 2020. Se pueden acordar que esos fueron los momentos donde el mercado se corrigió muchísimo. Y en los mercados de renta fija públicos y los mercados bursátiles de acciones de renta variable también se corrigieron mucho. Nosotros pudimos pagar consistentemente durante esos momentos. El fondo pudo pagar retornos muy atractivos cuando posiblemente otras partes del portafolio del cliente estaban abajo por presión que se estaban viendo en los mercados. Entonces nosotros lo que estamos viendo son activos que pueden tener un desempeño y no importa el clima económico que está pasando en ese momento. Segundo, el equipo. El equipo que nos maneja estas inversiones tiene que ser un equipo especializado, experimentado, con una trayectoria manejando ese tipo de inversión que nosotros lo estamos contratando. Si es deuda privada, son expertos en deuda privada. Si son un equipo que se enfoca en inmuebles,
que tengan una trayectoria enfocada en manejando inmuebles. Entonces, para nosotros, viendo qué tan robusto es el equipo, eso es una parte fundamental cuando nosotros hacemos la debida diligencia de cada uno de estos gestores que nosotros contratamos. Tercero, el proceso. El proceso tiene que ser un proceso establecido, un análisis profundo de lo que ellos estén haciendo y una plataforma que también los mantenga y las inversiones sean totalmente analizadas, donde nosotros nos sentimos cómodos, que realmente el proceso puede ser un proceso que se puede hacer una y dos y tres y muchas veces. Cuarto es la oportunidad del mercado. Tiene que haber un vacío o una deficiencia donde estos gestores pueden entrar al mercado y generar valor para la persona que esté tomando la inversión. Esa parte es clave. Tiene que haber un mercado para cada una de estas inversiones. Y por último, y definitivamente no es lo más importante, es el gobierno corporativo y la debida diligencia. Tiene que haber un gobierno corporativo muy estructurado, muy robusto, para que nosotros nos vamos a sentir cómodos invirtiendo con cada uno de estos gestores. Tiene que haber Chinese walls entre el administrador del fondo, entre el gestor del fondo. Todo eso se tiene que cumplir para que nosotros nos sintamos cómodos con la gestión que nos está haciendo estos gestores. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de invertir en el Private Credit Fund? Muchas de estas las hemos visto. Una es la experiencia de nuestro equipo. Nuestro equipo y nuestra junta directiva tienen muchísimos años manejando inversiones alternativas, inversiones privadas, como las que yo les he estado explicando. Dos es el acceso. Usualmente, para invertir con estos gestores en los Estados Unidos, los mínimos rondan entre 5 a 10 millones de dólares. Por eso fue que les mencioné en varias ocasiones que usualmente este tipo de inversión son para clientes institucionales. La inversión inicial, y eso lo vamos a ver en la próxima filmina, pero la inversión inicial para invertir en el Private Credit Fund son $100,000. Los retornos que también vimos hace unas filminas, hemos consistentemente podido pagar más de 8% en todo tipo de clima económico. La diversificación para nuestros clientes que normalmente están invertidos 100% en Panamá o en la región, este tipo de inversión le da exposición fuera de Panamá y les da activos que no están correlacionados a lo que está pasando en Panamá o en la región. Ahora entrando un poquito en los términos del fondo, como les había mencionado, la inversión mínima son $100,000. Estamos viendo suscripciones mensuales. El rendimiento esperado es del 8%. Nosotros sí somos auditados. Deloitte es nuestro auditores independientes. Por ahí podrán ver un poco los términos y condiciones de la inversión. Y por último, quería cerrar mi presentación nada más compartiendo con todos ustedes una de las inversiones que nosotros mantenemos en el fondo. Así que si me dan un segundo, esa la tengo en una presentación separada y ya se las comparto. Esta es la inversión inmobiliaria que nosotros tenemos en el fondo. Se llama American Postal. Estos señores lo que hacen es comprar oficinas postales en los Estados Unidos. El mismo inmueble. Las oficinas postales en los Estados Unidos, hay más de 33,000 oficinas postales en todos los Estados Unidos. La mayoría de esas oficinas postales, los dueños son personas naturales como cada uno de nosotros. Y en la Constitución de los Estados Unidos está escrito explícitamente que 6 días a la semana todas las direcciones en los Estados Unidos tienen que recibir correo. Entonces, lo que este fondo hace es comienza y compra oficinas postales. Ahorita mismo
el mayor cliente de las oficinas postales en los Estados Unidos es Amazon. Y la razón por la cual Amazon es el cliente más grande de las oficinas postales es porque ellos usan a las oficinas postales como un hub logístico. Porque en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles, San Francisco, en esas grandes ciudades está UPS, está FedEx, está DHL. Pero en la gran parte de los Estados Unidos, que son pequeñas y medianas ciudades, no hay DHL, no hay FedEx y no hay UPS. Amazon usa y depende de las oficinas postales para hacer su delivery y hacer la entrega de sus paquetes, de los parceles. Y todas esas personas que viven en todos esos pueblitos en Estados Unidos reciben sus paquetes de Amazon como cualquier otra persona que vive en cualquiera de las otras ciudades grandes en los Estados Unidos. Entonces, estas oficinas postales son una parte clave de la infraestructura y del comercio dentro de los Estados Unidos. Este fondo en particular compra estas oficinas postales a personas privadas y las están comprando a un rendimiento muy atractivo. El inquilino es exclusivamente el gobierno de los Estados Unidos y esas oficinas postales nunca se mudan. Usualmente están en el centro de cada una de las ciudades y es clave para cada uno de estos pueblos pequeños tener una oficina postal cerca para poder recibir sus paquetes y su comercio y su correo. Ahora, la parte interesante es que durante COVID, y ya esto lo estábamos viendo hasta antes de COVID, en los Estados Unidos y en el mundo, lo que se recibe por correo, que antes eras tu recibo de luz, una revista, una postal, una carta de alguien, ya eso no es lo que se está recibiendo hoy en día. Lo que se está recibiendo hoy en día son cajas, lo que tú ordenas de eBay, de Walmart, de Amazon en los Estados Unidos. Entonces, las oficinas postales han tenido que hacer muchos cambios de infraestructura para poder cambiar cómo ellos hacen la distribución y cómo hacen la entrega de lo que se manda, porque ya no son cosas flat, o sea, cosas planas, sino son cajas. Entonces, uno, se ha invertido muchísimo en el cambio de la infraestructura de las mismas oficinas postales. Dos, se ha cambiado muchísimo, todos los carros ahora son eléctricos. Las oficinas postales anteriormente tenían esos carros blancos, no sé si ustedes los han visto, pero son carros blancos. Ahora son carros eléctricos porque toda la flota se ha cambiado. Todos estos cambios, muchos de los dueños previos no querían hacer todos los cambios estos para poner estaciones eléctricas para hacer el cargo, para hacer el charge de los carros. Entonces, hay una oportunidad para comprar estas oficinas postales donde tú sabes que tu inquilino nunca se va a mudar, y dos, tienes el mejor inquilino del mundo porque es el gobierno de los Estados Unidos. Los plazos de los alquileres, de los contratos de alquileres, son entre 10 a 20 años. Entonces, para nosotros, cuando nosotros vimos esta inversión, nos hacía sentido. La ley nos acompaña, está escrito explícitamente en la Constitución de los Estados Unidos que todas las direcciones tienen que recibir correo 6 días a la semana. Entonces, el proceso era un proceso que no está correlacionado al mercado. En el 2020, las oficinas postales en los Estados Unidos no cerraron. El gobierno continuó pagando sus alquileres. Las personas comenzaron a depender inclusive más de lo que dependían del correo, porque todo el mundo estaba encerrado en sus casas ordenando cosas. Entonces, el hub logístico de las oficinas postales se vio hasta muchísimo más la importancia de este hub logístico. Entonces, cuando nosotros vimos esta inversión, es privada, no es líquida, pero el flujo que genera es muy atractivo. El flujo que está generando esta inversión ahorita mismo es de alrededor del 9,5% al 10,5%. Y nos pagan a nosotros ese flujo trimestralmente. Y nuestros clientes participan a través de nuestro fondo en esta inversión.
los mínimos para entrar en esta inversión son $5 millones. Entonces, nuestros clientes participan directamente como accionistas del fondo en este tipo de inversión. Entonces, nada más le quería dar un ejemplo de la vida real de lo que hacemos y de lo que estamos buscando y cómo nosotros añadimos valor a nuestros accionistas invirtiendo a través del Prival Bond Fund. Eso es todo lo que yo tengo para todos ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor me dejan saber. Muchas gracias, licenciado Rafael Fernández, tanto el licenciado Alex Caballero, por esta presentación en la noche de hoy. Si tenemos algunas preguntas, vamos a estar realizándolas a medida y ustedes entonces estarán respondiendo las mismas. Ya tienen el audio activado, lo que es el licenciado Marco, el licenciado Alex Caballero y usted. Y gracias Catherine. Acá tengo una pregunta, nos dice el doctor José Castillero, los honorarios dicen hasta 1.5, ¿cuánto es actualmente? Creo que Rafa nos puede ayudar con la respuesta acá. Sí, los honorarios sí son hasta 1.5, pero desde que yo soy el administrador del fondo, los honorarios siempre han sido alrededor de entre 1.10 a 1.20. Nunca hemos llegado a 1.5, pero generalmente están entre 1.10 y 1.20. Y eso tiene que ver con el flujo que nosotros le distribuimos a nuestros clientes. Pero usualmente está entre 1.10 a 1.20. Vale, gracias Rafa. Aquí nos dice la doctora Marisol de Jong, ¿desde qué suma de dinero puede hacerse un fideicomiso? La respuesta es desde $1. Obviamente el costo-beneficio no se quiere eso. Nosotros sí tenemos pues un tarifario, dependiendo del patrimonio que se está protegiendo, que va desde el bucket más bajo son 50.000 y llegamos más arriba de 1.500.000, ¿no? Pero tendremos que analizar cada caso para ver. Lo que sí puedo asegurar es que nosotros tenemos costos muy por debajo de lo que ofrece la plaza en términos de protección y la creación del fideicomiso. Acá nos pregunta Ibel Sarmiento, ¿cuál es el rendimiento de un fideicomiso? A ver, y hago un poquito de referencia a lo mencionado anteriormente. El fideicomiso es un vehículo para que ayuda a la protección de estas estructuras, ¿no? El rendimiento lo da el fondo, así como acaba de mencionar Rafa. Yo creo que Rafa tenía unos precios indicativos de ese rendimiento. Ahí para aportar a lo que acabas de mencionar, Marcos, pues sí, precisamente el fideicomiso es un vehículo y todo lo que tú le vayas, o todo lo que vaya en composición en ese vehículo, a corto, mediano, largo plazo, va a tener un rendimiento, ya sea que en ese fideicomiso tengas una cartera de depósitos a plazo, o una cartera de inversión en la que tengas entre ellos bonos, fondos mutuos. Todo eso a la larga te va a dar un retorno promedio de todo de esa composición. Y pues uno de los ejemplos, lo que acaba de conversar Rafa hace un momento, de opciones que puedes como cliente a través de un fideicomiso pues tener dentro de tu horizonte de inversión. Gracias, Alex. Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál es la relación entre privada y cooperativa? Privada y cooperativa, en este caso profesional, no tiene ninguna relación. Lo que estamos aquí haciendo es básicamente una capacitación y esperamos, viendo el vehículo del fideicomiso y lo que ofrece Prival, poder crear una relación estrecha, una alianza pues con la casa, con Prival.
Acá pregunta el doctor Orlando Sousa, ¿a qué se refieren con deuda privada? Deuda privada básicamente es lo que explicó Rafa hace un momento. Vamos a la cooperativa. El día de mañana la cooperativa quiere sacar una emisión de bonos para financiar un proyecto. Ponga el ejemplo que quiera, construir una nueva sucursal, construir un hospital o construir algo que no necesariamente quieran usar fondos disponibles de la cooperativa para hacerlo. Puede salir al mercado y emitir una serie rotativa de bonos dependiendo del tamaño o el apetito de fondos que necesite la cooperativa en ese momento, y a eso se le llama deuda privada, en la que emite pues básicamente un ente privado para levantar fondos para financiarse básicamente. No sé si Rafa puede también explicar un poco más. Sí, la deuda privada que invierte el Private Credit Fund está exclusivamente en los Estados Unidos. Como mencionó Alex, los que emiten esa deuda son compañías privadas en los Estados Unidos. Lo que ha pasado después de la crisis financiera en el 2008 es que los bancos han comenzado a salir de ese espacio. Los bancos pre la crisis financiera, ellos eran los que básicamente financiaban este tipo de deuda privada. Los bancos se salieron de ese negocio porque los índices de liquidez después de la crisis financiera, los reguladores básicamente le pidieron a los bancos que tenían que subir sus índices de liquidez y no podían tener activos que eran tan líquidos que no le añadían a su índice de liquidez. Entonces los bancos comenzaron a salir de ese negocio. Entonces ahí se creó un vacío donde gestores de activos privados comenzaron a llenar ese espacio. Entonces cuando me estaba presentando a todos ustedes, yo mencioné que tiene que haber un vacío, tiene que haber algo donde haya un vacío financiero o económico, no sé cómo lo quieran ver, donde el gestor pueda entrar y proporcionar algún beneficio. A cambio de ese beneficio te van a estar pagando una tasa o un rendimiento. Entonces los bancos dejaron ese vacío y estos gestores entraron a proporcionar ese financiamiento que ya los bancos tradicionales no estaban dando. Entonces ahí es donde se genera tasas atractivas que nosotros como inversionistas podemos invertir en esas estrategias y obviamente a cambio nos van a dar a nosotros intereses que nosotros distribuimos a nuestros accionistas. No sé si eso, no sé si eso aclara la respuesta, la pregunta. Gracias, Rafa. Otra cosa también como para reforzar lo que menciona Rafa, durante la presentación Rafa mencionaba algunas, por ejemplo, montos mínimos que estos emisores requieren para estas estructuras. Él, por ejemplo, habló de una estructura que requería $5 millones de montos, y básicamente lo que nosotros hacemos es poder adquirir esas inversiones y poder distribuirlas dentro del fondo a los accionistas, que son los clientes en este caso, por los montos mínimos a partir de $100,000. Es decir, que no necesitas tener los $5 millones para entrar directamente en una estrategia de esta, o como lo mencionaba hace un momento, son estrategias que se distribuyen básicamente a clientes institucionales, y básicamente nosotros entramos también dentro de ese tipo de estructuras para poder entonces distribuirle eso a nuestros clientes dentro del fondo, los fondos que nosotros tengamos en el momento. Acá pregunta el doctor Fernando Jaén, ¿cuándo inicia la banca en línea del Trust? Creo que el doctor menciona para ya los fideicomisos que tenemos en administración. Ese es un proyecto que ya está en fase de pruebas. Ese es uno de los retos que tenemos de parte de acá, Cooperativa Professional Trust. Debería estar listo en los próximos 2 meses. La banca en línea para poder tener acceso a los fondos fideicomisivos.
Acá nos pregunta el doctor José Castillero, ¿cómo se comparan los modelos de inversión de Prival con fondos como Progreso y Profuturo? Ok, yo creo que yo puedo tomar esa. Progreso y Profuturo son, obviamente lo que ellos están haciendo es, ellos le están dando a las personas que invierten con ellos la habilidad de invertir en activos públicos. O sea, Progreso y Profuturo invierten en renta fija y renta variable en los mercados públicos, que era lo que yo estaba, a lo que yo me refería en mi presentación. Ellos tienen ciertas guías o leyes o cosas que ellos tienen que seguir para mantener ciertos porcentajes dentro del portafolio, pero usualmente lo que ellos dan es un portafolio diversificado de renta fija y renta variable. En particular, la inversión que yo les acabo de presentar a todos ustedes es un fondo que invierte en activos privados. Eso es un sector donde donde Progreso y Profuturo no entran, porque ellos tienen que tener una cartera que es líquida. Y si quieres liquidez, tienes que irte a los mercados públicos, donde tú puedes liquidar todos los días. En Prival, y esto es algo que no hemos tocado en esta llamada, pero lo puedo tocar un poco ahorita mismo. En Prival, nosotros también tenemos una capacidad inmensa para la compra de inversiones públicas, o sea, acciones, bonos y fondos mutuos que invierten en los mercados públicos, o sea, acciones y renta variable. Entonces nosotros podemos también invertir en los mercados públicos, no nada más en cosas privadas como las que les he presentado a ustedes hoy. Entonces yo pienso que Prival tiene la habilidad de poder hacer cosas que Progreso y Profuturo por las políticas de inversión no pueden hacer. Gracias, Rafa. Acá tengo una más de Yaisbet Ávila. Esta pregunta me gusta. ¿Cuánto es el monto mínimo recomendado para establecer un fideicomiso que genere un rendimiento prudente? Yo creo que el rendimiento va muy ligado a los productos que estaba hablando Rafa. Creo que prefiero darle la palabra a Rafa porque ustedes sí hablaron de unos montos mínimos para el fondo que vimos particularmente, ¿no? Sí, para el fondo que acabamos de ver hoy, los montos son $100,000. Así es. Exacto, tal cual. O sea, un fideicomiso se puede, como mencioné anteriormente, se puede crear con fondos muy bajos, pero bajo la estructura de inversión que hablan los amigos de Prival, sería en este caso $100,000, ¿no? Y obviamente estaría bajo la estructura del fideicomiso y los fondos protegidos. Licenciado, muchas gracias. Creo que no sé si tienen alguna consulta más al respecto de la capacitación. ¿Alguna consultita más, estimados asociados? Recuerden que aquí estamos para poder mitigar cualquier duda. Acá tanto el licenciado Marcos como el licenciado Rafael y Alex, pues con mucho gusto han respondido sus preguntas. Acá hay otra preguntita al licenciado Marcos, no sé. Si me ayuda a Catherine, sería bueno. Ajá, aquí indica que, la doctora Svetlana Kotliarova indica, o sea, para invertir con Prival Bank lo mismo son 100K. Creo que está hablando de... Sí, está afirmándose. Sí, en este fondo en particular, el que yo les acabo de presentar esta noche, sí, el mínimo son $100,000.
Listo. Creo que la pregunta, para ampliar un poco más la respuesta, en general, porque hay que verlo como un todo. La inversión dentro del fondo sería parte de lo que un cliente puede tener dentro de su cartera de inversión. Nosotros usualmente abrimos relaciones a partir de $500,000 hacia arriba. Sin embargo, siempre hay clientes que de repente tienen ese apetito por intentar hacer algo dentro del mercado de valores y tienen potencial de crecer esa relación, y siempre hay algunas excepciones para ayudarlo a crecer en el camino con sus inversiones y su crecimiento de patrimonio. Excelente, licenciado Caballero. Muchas gracias a todos por sus preguntas y a ustedes por sus exposiciones en la noche de hoy. También queremos pues reiterarle a todos nuestros asociados la importancia de que puedan seguir participando de estas capacitaciones que tanto Cooperativa y Professional Todos hace para ustedes. Sí, estaba viendo un correíto con respecto a que si se iba a poder ver la presentación aquí. Claro, vamos a tratar de elevarla a lo que es nuestra página web, si es posible, y pues estaríamos entonces comunicándole a ustedes con mucho cariño. Sin más, pues creo que podemos dar por terminada esta excelente capacitación.